En nuestro video de hoy vamos a aprender a graficar funciones en R2 desde cero. En este caso vamos a hacer uso de la función f de x igual a x cuadrado. Recordemos que Excel es un hoja de cálculo muy potente que nos sirve no solo para estadísticas sino para otras áreas de las matemáticas. En este caso pues vamos a graficar una función. Entonces empecemos. Aquí es muy importante resaltar que lo primero que tenemos que tener es en esta parte de aquí, que serían las abscisas, es lo primero que tenemos que ubicar, ¿sí? Cuando vamos a realizar la gráfica con nuestros datos, lo primero que debe tener esta tabla es las abscisas. Y luego vamos a tener las ordenadas. Ahora bien, una vez que tenemos los datos de las abscisas, vamos a ingresar la función, en este caso es x al cuadrado. Para ello entonces simplemente nos paramos en la parte de f de x, nos paramos en la primera casilla, luego nos ubicamos aquí en el recuadro, colocamos igual y en este caso pues sabemos que va a ser igual a x al cuadrado. Entonces nos seleccionamos esa parte de acá, colocamos por nuevamente por b, entonces es b2 por b2, que es esta parte de acá. Es la función que nosotros vamos a representar. Ya si la función por ejemplo fuera x cuadrado más 1, pues simplemente pues encerramos entre paréntesis b cuadrado más 1, ¿sí? Pero como no es esa, entonces ahí podemos seguir colocando cualquier cantidad de variables. Por ejemplo, si fuera x cuadrado más x, colocaríamos más y otra vez volveríamos a seleccionar la x de acá. ¿Listo? Bueno, ahora bien, vamos a dejarlo así como b cuadrado por b cuadrado, entre paréntesis le damos enter. Nuevamente, el siguiente paso es ubicarnos en la primera ordenada, que sería 196. Aquí nos ubicamos en el cuadro rojo, como pueden observar aquí en este cuadro rojo, y procedemos, una vez que nos salga el más, procedemos a arrastrar en donde queremos repetir la fórmula y que se aplique con los datos que tenemos en las abscisas, ¿no? Listo. Como pueden observar, mire, aquí si nos ubicamos encima de cada recuadro de nuestra tabla, en la parte derecha vemos que la función se cumple. Por ejemplo, cuando es en la fila 20, pueden observar que es b20 por b20. b20 por b20 es 4 por 4, que es 16, y es el valor de nuestra función. ¿Listo? Una vez que tenemos cada uno de los datos desarrollados y la función desarrollada, procedemos a seleccionar todo. Vamos a seleccionar todo y luego nos vamos a ir aquí donde dice insertar. Seguidamente nos ubicamos acá donde dice insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas. Perfecto. Le damos clic y seleccionamos acá donde dice dispersión con líneas suavizadas. ¿Listo? Entonces esa sería la forma en que nosotros ya comenzamos a generar una gráfica de manera tangible. Ahora, si nos ubicamos aquí encima del gráfico, ya podemos ver una serie de formatos. Aquí, por ejemplo, si lo queremos de una forma que sea el fondo de nuestra gráfica sea un fondo cuadriculado o un fondo azul, este fondo negro, pues ya podemos ir cambiándolo. En este caso, pues vamos a dejarlo aquí con este fondo cuadriculado para que sea un poco más como enfocado hacia las matemáticas. Vamos a colocar, acá vamos a colocar el título de la gráfica, entonces vamos a colocar gráfica, listo, en R2. Salimos y lo siguiente va a ser acá, le vamos a dar clic aquí en el más, vamos a seleccionar acá donde dice títulos de los ejes. Entonces acá vamos a colocar, le damos doble clic, vamos a colocar eje X y aquí vamos a colocar eje Y. Listo, como para que vaya tomando una forma más matemática nuestra gráfica. Salimos y de esta manera, pues como pueden observar, graficamos la función x cuadrado de una forma rápida
Esto puede aplicar para cualquier tipo de función cuando nosotros queremos hacer uso de Excel para graficar funciones en R2. Espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. No olvides darle like al video, comentar si tiene alguna duda y suscribirse a nuestro canal para recibir contenido de este tipo. Hasta la próxima.